El Espíritu de Dios nunca se aleja de la verdad de Cristo. Y la iglesia es una extensión de la encarnación. ¿Por qué? La iglesia es una extensión de la encarnación de Cristo. ¿Por qué la iglesia es una extensión de la encarnación de Cristo? Porque somos el cuerpo de Cristo. Y al ser el cuerpo de Cristo somos una extensión de la encarnación de Cristo. Por eso María es nuestra madre, porque si María engendró la cabeza, también tiene que haber engendrado el mismo cuerpo de Cristo. Por eso decimos que María es nuestra madre espiritual. Por eso, que lo que estaba diciendo ahora, y que tengo aquí en la lista, nunca se puede una persona que posee los carismas apartar de la vida moral, de la vida devocional y de la vida sacramental. Punto, eso tenemos que tenerlo bien claro. Una persona que posee los carismas nunca puede apartarse ni de la vida moral, ni de la vida devocional, la vida de oración, ni de la vida sacramental. Cristo nos ha dado esos medios para la salvación y el Espíritu. Aunque le dije que personas que pueden, que no depende de mi santidad para yo poseer los carismas, y es verdad que no posee de mi santidad para poseer los carismas, pero una persona que quiere verdaderamente tener los carismas en el orden de Cristo y que no solo sean para los demás, sino que también actúen en tu vida, tiene que tener estas 3 condiciones. Si tú tienes los carismas y eres un sinvergüenza, es momento que empieces a cambiar tu vida para que esos carismas no solo sean un instrumento que los soplan, sino que esos carismas también te ayuden en tu crecimiento espiritual. Lo dice Jesús bien claro, y son escalofriantes esas palabras de Jesús en San Mateo 7. No todo el que dice Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino que sea la voluntad de aquel que me envió. Punto. No todo el que dice Señor, Señor. Eso que no todo el que se pasa la vida entera orando entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Y hermano, eso es lo que yo no entiendo de los protestantes. Yo sé que yo no sé qué evangelio leen ellos, pero evidentemente no es el evangelio que yo tengo. Porque, ¿qué cosa es hacer la voluntad del Padre? A ver a quién se le enciende el bombillo espiritual y me puede decir qué cosa es hacer la voluntad del Padre. Obras. La voluntad del Padre es hacer obras, porque ¿cómo tú sabes si tú estás haciendo la voluntad del Padre? Cuando tú produces las obras que agradan al Padre. Y Cristo lo dice, en el reino de los cielos no entra el que dice Señor, Señor, sino que hace la voluntad de mi Padre. Y tú no puedes hacer la voluntad del Padre intelectual. La voluntad del Padre tú lo haces obrando. Por eso es bien claro que el Señor va a juzgar tu fe por las obras. El Espíritu Santo, verdaderamente, y eso es lo que que muchas veces a nosotros se nos olvida. A veces a nosotros nos olvida. Para nosotros pensamos que los pentecostales inventaron al Espíritu Santo. Y los pentecostales no estaban ni a 1000 años de Pentecostés. Cuando ocurrió Pentecostés, ¿sobre qué iglesia descendió el Espíritu Santo? Sobre la nuestra. Los pentecostales surgieron en Los Ángeles a principios del siglo XX. Surgieron los pentecostales en Los Ángeles a principios del siglo XX. En una iglesia negra de Los Ángeles surgieron un pastor, surgieron el movimiento pentecostal. Los evangélicos, una asociación que se creó a mediados del siglo XIX. La iglesia, el Espíritu Santo descendió con poder, ni siquiera sobre Lutero, porque Lutero apareció 1515 años después de... El Espíritu Santo descendió sobre nuestra iglesia. Los carismas se recibieron en nuestra iglesia. Y los carismas fueron usados por los cristianos los 300, 400, 500 años primero de nuestra iglesia. ¿Qué sucedió? ¿Se perdieron los carismas en la iglesia? No se perdieron los carismas en la iglesia. ¿Pero qué sucede? Entre los siglos 9 o 10 hubo un replegamiento en la iglesia. Entre los siglos, podemos decir a partir del siglo 7 hubo un replegamiento en la iglesia. ¿Qué pasó? Las personas que verdaderamente querían ser santas se empezaron a apartar del mundo. En los monasterios, los anacoretas, surgieron las grandes órdenes religiosas, ermitaños, que las personas decían, el mundo está tan corrompido, porque si ustedes creen que estaba corrompido, la gente de aquella época también pensaban que su mundo estaba corrompido. Y decían, este mundo no se puede ser santo, para ser santo tenemos que apartarnos. Y al irse apartando a la gente santa del pueblo de Dios, esos carismas, y mucha la gente del pueblo de Dios, empezar a sentirse que no eran parte de la iglesia, en los carismas se fueron apartando del pueblo de Dios y empezaron a residir ¿dónde? En los monasterios y en las grandes congregaciones religiosas. Y ahí se mantuvieron 2000 años. Y los que tienen juventud acumulada, también se acordarán que antes del concilio se pensaba que la cuestión de la iglesia
era solamente de los curas y de las monjas. Los laicos lo solucionaban todo con ir a misa el domingo, con un librito del rosario y hasta el domingo que viene. Esa era la mentalidad de muchos siglos de la iglesia. Por eso yo digo que el concilio tuvo grandes desaciertos, pero el concilio también tuvo grandes bendiciones, porque esto que tenemos aquí era impensable antes del concilio. Laicos incorporados a la vida de la iglesia, y laicos discutiendo, no sé, en una boda, en una comida, laicos discutiendo cosas que se hacen en Roma, que no se hacen en Roma, y preocupados por lo que dijo Benedicto XVI, preocupados por el sínodo de los obispos. Eso es los laicos se volvieron a incorporar a la iglesia, como en los primeros 300, 400 años de la iglesia, cuando los mártires. Por eso siempre, yo le digo que la gente dice, están las cosas malas en la iglesia católica. Digo, para nada. La iglesia católica tiene un laicado como no lo tiene desde el año 400. Desde que se acabó la época de los mártires, la iglesia no tiene un laicado tan fuerte como lo tiene en estos momentos. Yo pues diría, y con mucha razón, que en muchos lugares el 80% de la iglesia reside en los hombros de los laicos. Todos los movimientos que hay aquí en Miami, ¿cuántos sacerdotes van a esos movimientos? ¿Alguien me puede decir? Para confesar hay que hacer un triduo al Espíritu Santo para encontrar un sacerdote que confiese. ¿Quiénes llevan la gran evangelización en Miami? Los laicos, y así en la mayoría de la iglesia. Por eso este Papa dijo una vez en forma de juego que el próximo concilio va a ser un concilio de laicos. Porque los laicos, y eso, los laicos, y por eso decía que los carismas residieron en las congregaciones. Todo lo que se decía de los grandes santos. No sé, San Antonio, que hacía milagros. ¿Qué cosa era eso? ¿Dónde milagro? Carisma de milagro, carisma de fe. Los que tenían, Santa Teresa, los que tenían tanta conocimiento, ¿qué cosa era? ¿Dónde sabiduría? ¿Dónde ciencia? La misma Santa Teresa, que decía que lloraba con unos gemidos que no se podían entender. Eso era donde esos teleles que le daban a Santa Teresa, que decían que se desmayaban. ¿Qué cosa es eso? Muchas veces descanso en el espíritu. O sea que los carismas siempre han estado presentes. Los laicos, a veces incorporar a la vida activa de la iglesia, entrar a una vida espiritual fuerte, los carismas que se habían replegado, regresaron de nuevo al pueblo de Dios. O sea que no es nada nuevo, no es nada que nos tienen que venir de fuera. Por eso dicen, la renovación carismática copia a los pentecostales. Digo, para nada. Nosotros somos la iglesia de Pentecostés. Por eso, verdaderamente tenemos que tener eso bien claro. Todo esto, por eso se llama renovación carismática. No es que los carismas empezaron en la iglesia en 1960, no son que la institución carismática, porque no se instituyeron, es la renovación, porque ya existían y se están haciendo actuales en el pueblo de Dios, pues se llama renovación carismática. Esos son los mismos carismas que se han vuelto a poner otra vez actuales en el pueblo de Dios, por eso que asusta mucho a muchísima gente. Y todo esto comenzó con Juan 23. Juan 23 en el Concilio Vaticano II hizo con todos los obispos de la iglesia una imploración al Espíritu Santo, donde le pidió al Espíritu Santo que diera un nuevo Pentecostés sobre la iglesia. Eso lo pidió el Papa con todos los obispos en el Concilio Vaticano, solemnemente al Espíritu Santo: danos un nuevo Pentecostés. Y a los pocos años habían unos muchachos orando en una universidad católica de Estados Unidos y tuvieron una experiencia rarísima. Estaban en un cursillo de cristiandad y tuvieron una experiencia rarísima en esa noche, que ellos no supieron qué cosa es lo que les había pasado. Y al día siguiente, porque estaban orando aparte, fueron a ver al que los dirigía y le explicaron lo que les había pasado. Y el sacerdote les dijo: lo más cercano que yo he leído de lo que les pasó es lo que dicen los apóstoles que pasó el día de Pentecostés. Y este fue el inicio de la renovación carismática. Eran 10 o 12 muchachos y hay más de 200 millones en 40 años en la iglesia, donde hay obispos, cardenales, sacerdotes, religiosos, religiosas, congregaciones de clausura. Estaba leyendo yo un escrito de una congregación trapense que está renovada por el Espíritu Santo. Y después Juan Pablo II, cuando vino a Santo Domingo a celebrar los 500 años de la evangelización, volvió a pedirle al Espíritu Santo un nuevo Pentecostés sobre la iglesia.